Vamos a pasar ahora a hablar del tema sanitario. Lo adelantábamos, Córdoba muy probablemente esta tarde defina una extensión casi en los mismos términos que la que existe actualmente del sistema de restricciones, del esquema de restricciones sanitarias para tratar de bajar aún más los casos, porque han bajado los contagios, pero el nivel de ocupación de camas sigue en un nivel alto y también el número de víctimas fatales del coronavirus. ¿Cómo está la situación en el sistema sanitario? ¿Cómo están las clínicas? Vamos a hablar con Mario Piastrellini, que es gerente de AESA, de la Agrupación de Entidades Sanatoriales, y referente del Instituto Médico. Mario, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buen día, ¿cómo le va, Juri? Mario, bueno, ¿cuál es la situación que están viviendo? ¿Cómo está hoy el sistema sanitario después de un momento de mucha tensión? ¿Se siguen los mismos niveles? ¿Ha cedido en algo esa tensión? El pico de casos en la provincia de Córdoba y en la ciudad lo tuvimos hace 15 días. Vemos que ayer y hoy hay un aumento de nuevo de casos y como todo el mundo observa, es cierto que las terapias están llenas y la mortalidad es diaria, pero eso no es un fenómeno raro, es un fenómeno que se ve en todo pico y en toda ola de casos. El año pasado fue lo mismo. El descenso de casos empezó a fines de octubre y nosotros tuvimos 15 o 20 días o un mes más de una mortalidad elevada y de terapias ocupadas, porque con cada pico, cada aumento de casos detectados, a los 9, 10, 11, 12 días es cuando van a aparecer los casos graves y los casos que tienen que internarse. Como también uno tiene que observar que cuando la gente cumple con las medidas, la gente y el gobierno y todo hacen las cosas correctamente para que las medidas de restricción se cumplan, uno ve una etapa de latencia entre ese momento y el momento en que empiezan a decrecer el número de casos. Porque en algún momento se habló de una situación de colapso. ¿Se llegó a ese límite? ¿O al sistema le Yo tengo costó? una opinión mía y que compartida por la gente que trabajamos y conformamos el equipo de salud, de que el colapso hay que verlo desde el punto de vista sistémico de la provincia. La provincia nunca colapsó. Pueden haber momentos de saturación y esa saturación puede ser de un servicio, puede ser la saturación de una institución, puede ser la saturación de varias instituciones y de una localidad, que podríamos hablar de un colapso local, si se quiere, Claro. pero que colapse el sistema de salud es otra cosa. Nosotros, la provincia no colapsó nunca. Nosotros hemos tenido momentos acá en que el hospital ha estado saturado, las clínicas han estado saturadas, pero siempre algún corredor genera una cama o poner un lugar y ese paciente ha sido atendido. Si eso hubiera pasado, lo hubiéramos visto seguramente publicado en algún medio y eso no ha pasado. Entonces, nosotros decimos que por momentos tenemos el sistema saturado, que estamos complicados, pero de ahí al colapso hay un trecho. Claro. Y parece que lo que tenemos que comunicar no es esa situación dentro de un panorama pesimista y mal, sino nosotros tenemos que ser muy claros en eso para no generar pánico, pero tenemos que usar esa información, como al mismo tiempo tenemos que comunicar que estamos siendo eficaces y eficientes en resolver los problemas en este sistema de salud que tenemos en la provincia y que las instituciones están dando todo lo que pueden dar
todos sus equipos de salud están trabajando a brazo partido, poniendo todos los recursos tecnológicos, los terapéuticos, los recursos humanos, que con ese desgaste y esa gran vocación, pero que estamos siendo efectivos en tratarlos y estamos siendo efectivos todo el sistema de salud de la provincia para responderlo. Y tenemos que decirle a la gente que si bien eso es finito y no ha colapsado sistemáticamente, hay que hacerles hincapié en que cuando la sociedad, ya sea productivamente, socialmente, emocionalmente, psicológicamente, asume las medidas de restricción, con todo lo que implica, que empresas cierran y qué sé yo, uno cada vez que ese esfuerzo se hace, y el esfuerzo, junto al esfuerzo del sistema de salud, nosotros vemos que la curva decae, que los números de casos empiezan a caer, y eso es un poco vencer a este flagelo, y que lo hacemos entre todos. Entonces, la posición nuestra es dar una información fidedigna a la gente, es decir, estamos complicados, hay problemas para conseguir alguna cama, pero nunca se ha dejado de encontrarse ese lugar y dar tratamiento. Algunos pierden algunas horas, tienen que viajar un poco más, pero el sistema está haciendo ese esfuerzo y se está dando los servicios y la gente tiene que entender que es una alarma y una luz que se abre, pero que tiene que redoblar el esfuerzo para que no lleguemos a ese colapso que se habla y que se plantea, que me parece que está latente y está ahí, pero que no lo hemos alcanzado. Mario, hoy se va a anunciar el esquema de restricciones a nivel provincial. ¿Crees que se tiene que sostener en gran parte lo que se está haciendo ahora para tratar de evitar o para sostener esta baja de casos que en promedio se ha producido en las últimas semanas? Las herramientas que nosotros tenemos para luchar contra el COVID son dos. La vacunación, o sea, adquirir inmunidad naturalmente a través de los que se contagiaron, y el otro gran campo o herramienta que tenemos para evitarlo es el distanciamiento, el uso de barbijo, y eso ha demostrado que ha sido efectivo cada vez que se ha aplicado. Ahora bien, cuando uno dice distanciamiento y esas medidas de restricción, yo como médico tengo una mirada sanitaria y digo, es positivo y es bueno. Y todos los países, los desarrollados y los menos desarrollados, han tomado a esta herramienta durante mucho tiempo, hasta que han alcanzado la inmunidad de rebaño, la han tomado como una herramienta y la han usado. Ahora bien, ¿cómo se usan esas herramientas? Hay dos cuestiones. Una es cómo se implementan y cómo se diseñan, porque uno puede ser muy rígido en restringir la circulación en horarios que no son productivos, que a nadie le trae un beneficio. Un ejemplo es ser severos y controlar la circulación de gente a ciertos horarios, y ni hablar de fiestas clandestinas, reuniones sociales, que tienen un efecto psicológico, qué sé yo, pero si lo ponemos en la balanza, ese esfuerzo y ese sacrificio redunda en salvar vidas. Por otro lado, ser muy cuidadosos y diseñar muy bien la restricción en cuanto a la actividad económica y comercial. Bueno, eso es un tema que para mí, a mí no me compete, pero yo lo veo y sé que restringir ahí tiene sus costos, cierre de industria, cierre de comercios y de hoteles, de restaurantes. Eso es horrible. Pero bueno, hay que buscarle la vuelta para que se apliquen estas medidas sin hacer un daño profundo en esa actividad. Pero todas estas actividades que yo las estoy viendo desde el punto de vista del gobierno y del Estado que las va aplicando,
no tienen sentido si no hay un control, Claro. y no tienen sentido si desde la población no hay una respuesta individual y cabal, es decir, che, yo voy a usar el barbijo, me voy a distanciar, no me voy a reunir. Y, y, y la reflexión que uno por ahí aplica es decir, bueno, si nosotros vemos en las noticias algunas cuestiones que están hasta exacerbadas, como si estamos colapsados, el sistema se cayó, que yo digo que no, yo digo que estamos en un límite, en una zona limítrofe, donde nos saturamos por momentos y lo estamos resolviendo, la gente y los que comunicamos y los que hablamos, tenemos que hacer, porque esa es una coyuntura donde cuando aplicamos buenas medidas, vemos que los casos disminuyen y a los 15, 20 días seguramente van a caer el número de pacientes que se internan en terapia intensiva y va a caer la mortalidad. Mario, Y cuando nosotros somos irresponsables o tomamos medidas que son no inteligentes o no bien diseñadas, y, y la gente circula masivamente, vemos que aumenta de nuevo el número de casos y con eso a los días van a aumentar el número de camas ocupadas, de respiradores y seguramente la mortalidad. Mario, Puede entrar en comparar las mortalidades de Argentina, el número por millón, qué sé yo. Yo creo que cuando todo esto termine, los grandes números van a ser parecidos. ¿Dónde no van a ser parecidos? En aquellos países que tienen un sistema sanitario que no existe y que no es el nuestro. Nosotros en los lugares donde hay equipos de salud, donde están bien conformados, donde las terapias intensivas tienen sus fisioterapeutas especializados, donde tienen su cantidad de enfermeros adecuados, donde hay médicos y donde el equipo está bien conformado, los resultados son iguales o mejores que en cualquier parte del mundo. Mario, muchísimas gracias por estos minutos con mensaje directo. Hemos llegado al final del programa. Gracias como siempre. Bueno, yo siempre me extiendo, disculpen. Por favor, muchas gracias, Mario. Un gusto. Mario Piastrellini, gerente de la agrupación de entidades sanatoriales de Río Cuarto, dando un panorama de cómo está hoy el sistema sanitario. Nos despedimos, nos vamos a reencontrar el viernes a las 12:30, como siempre, aquí en Mensaje Directo. Chao.